Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Bautista. Vamos a hablar acerca de opacidad de vidrio aislado y sus diagnósticos diferenciales. Este es el artículo en el cual pasé la clase. Bien, entonces para empezar, con la definición, vidrio esmerilado. Bien, vidrio esmerilado como tal es un hallazgo inespecífico, muy frecuente en el día a día de las tomografías de tórax. A nivel del parénquima pulmonar. Por lo tanto, debido a su uso generalizado y cada vez mayor de la aplicación del uso de tomografía computarizada para diagnóstico en las distintas patologías, es indispensable tener un conocimiento amplio sobre los diagnósticos diferenciales en los cuales podemos encontrar el patrón de vidrio esmerilado. Y pues reconocer la importancia de la correlación clínica al momento de hacer diagnóstico diferencial de las patologías en las cuales encontramos a este patrón. Bueno, no solamente clínico, sino laboratorial y clínico, ¿verdad? Y pues por tanto para el radiólogo es importante tener un enfoque sistemático que nos permita poder determinar ante qué patología se encuentra el paciente. De esta manera, pues, ayudar al diagnóstico, al manejo del paciente y también al médico remitente. Bien, entonces la opacidad del vidrio deslustrado se define como un aumento de la atenuación pulmonar y el parénquima pulmonar en una tomografía de tórax, sin oscurecimiento o pacificación de las estructuras broncovasculares subyacentes. Es el caso de los consolidados del parénquima pulmonar. Esta es causada por la alteración en la proporción normal de aire en las paredes alveolares dentro del bulbo pulmonar secundario. A nivel histológico, pues, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Al realizar un análisis histológico del tejido afectado, encontramos que hay un engrosamiento de las paredes alveolares, intersticio septal. No, la luz alveolar como tal está parcialmente llena de líquido, que puede ser líquido, macrófagos, trófilos o material amorfo, o una combinación de anormalidades, tanto en el espacio intersticial que permiten la pacificación de la estructura. Bien, dentro del lobulillo pulmonar secundario, la opacificación en vidrio esmerilado puede seguir estos patrones. Puede decirse que tenemos un patrón angular, centrolobular o panlobular. Y dentro del parénquima pulmonar como tal, podemos encontrar bien sea una distribución difusa o irregular. Realmente vamos a encontrar principalmente en zona alta, media o baja, o zona central o periférica predominantemente. Bien, en cuanto a la evaluación de la morfología del parénquima pulmonar, afectado y no afectado, dentro de estos podemos encontrar hallazgos como enfisema, fibrosis o anomalías morfológicas como tal. También es importante la evaluación de la morfología del parénquima pulmonar para poder determinar estos hallazgos. Bien, y por otro lado, dentro de los hallazgos extrapulmonares, es indispensable encontrar la presencia o ausencia de adenospatías, enfermedad cardiovascular o anomalías pleurales y de la pared torácica. Bien, en cuanto a la clasificación de los probables diagnósticos diferenciales, lo vamos a dividir en cuanto a causas. Pueden ser causas vasculares, causas inflamatorias, causas infecciosas e incluso causas neoplásicas. Dentro de las causas vasculares estaríamos hablando de
pulmonar, sistema de distrés respiratorio agudo, hemorragia pulmonar, entre otras. Asimismo, en el caso de las inflamatorias, enfermedad asociada al tabaquismo, neumonía intersticial específica, y dentro de las causas infecciosas, pues cualquier agente infeccioso, llámese virales, fúngicas, bacterianas u oportunistas. Bien, entonces hablando, bueno, ya entrando en materia dentro de los diagnósticos diferenciales, en el caso del edema pulmonar, este está causado, ya dijimos, es una causa vascular, es la causa vascular más frecuente de generación de un patrón de opacidad en vidrio deslustrado, vidrio esmerilado, de esto mismo, que puede ser secundario, bien sea a un edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico. En cuanto a sus hallazgos histológicos, pues, ¿qué vamos a encontrar? Al hacer el estudio podemos encontrar paredes alveolares engrosadas debido a la distensión de los capilares y los espacios intersticiales, así como a nivel de la luz, la presencia de un ultrasudado. Bien, y a nivel tomográfico, pues los hallazgos en la tomografía computarizada van a depender del grado de opacidad que se presente, y esto en relación a la gravedad de la afectación. Como tal, en el caso del edema pulmonar cardiogénico, la opacidad en vidrio esmerilado va a estar asociada a un engrosamiento del tabique internuclear, dilatación de la cámara cardíaca y derrames pleurales. Como es en esta imagen, acá tenemos la imagen por tomografía de alta resolución, tomografía computarizada de alta resolución, localizada en el lóbulo superior derecho, que nos muestra un engrosamiento septal interlobular, como lo podemos ver acá, señalado por las flechas. Esto en el contexto de un paciente con edema pulmonar. Bien, en el caso de la variante cardiogénica, el edema cardiogénico, acá tenemos una imagen por tomografía computarizada, corte axial. En este caso, un paciente de 72 años con dificultad para respirar, en la cual podemos observar los patrones que ya mencionábamos. En este caso, pues, lo más característico y de lo que estamos hablando, que sería la opacidad en vidrio esmerilado, con afectación bilateral. Además de esto, el engrosamiento septal disperso, podemos ver de igual forma en ambos campos pulmonares, y el derrame pleural asociado, que era parte de los hallazgos que debemos de buscar en el caso de un edema cardiogénico. Bien, por otro lado, en el caso del síndrome de dificultad respiratoria aguda, este es un diagnóstico que por lo regular a nivel de la clínica o teniendo al paciente enfrente, pues, que vamos a encontrar. Esto va a estar caracterizado por una hipoxemia refractaria, distensibilidad pulmonar reducida, y los hallazgos característicos en la imagen que buscaríamos en la tomografía computarizada, pues ya mencionamos el diagnóstico diferencial de opacidad en vidrio deslustrado, en este caso multifocal bilateral, que es una característica que orienta el diagnóstico, así como también parte de la orientación en este caso, la presencia de una consolidación, esta de distribución irregular. Asimismo podemos encontrar, a diferencia del caso del edema cardiogénico, en esta sí se va a producir el agrandamiento cardíaco, perdón, en este caso va a estar ausente. Y
En etapas avanzadas podemos encontrar un patrón de panal de abeja. Acá tenemos una imagen, una tomografía computarizada en corte axial, en este caso un paciente de 42 años, en la cual podemos identificar la patrón de opacidad en vidrio esmerilado, de igual forma con afectación bilateral, y como hallazgo característico la presencia del consolidado, que no se presentaba en el caso del edema cardiogénico. En este caso, pues se trataba de un paciente con antecedente traumático y lesión cerebral. Paciente que había ido en deterioro continuo de su capacidad respiratoria, mostrando hipoxemia refractaria, por lo cual se decide realizar el estudio. Bien, otro de los diagnósticos diferenciales sería la hemorragia pulmonar. Esta se asocia con un amplio espectro de enfermedades. El paciente va a presentar con una clínica característica de hemoptisis, disnea y anemia. Asimismo, conforme al grado de hemorragia, pues va a ser la presentación de sus datos clínicos, específicamente de la disnea. Dentro de las causas, ¿cuáles lo podemos asociar? Pues puede estar relacionado con estados de coagulopáticos, una enfermedad mixta del tejido conjuntivo, vasculitis, terapias anticoagulantes, pacientes con antecedentes de traumatismo, procesos infecciosos, en etapas avanzadas de procesos neoplásicos, asimismo como también en el caso de causas idiopáticas. El sangrado como tal ocurre como modificación, consecuencia de las modificaciones hemodinámicas en el flujo sanguíneo capilar, o de cambios específicamente a nivel de la pared alveolar, lo cual conlleva la acumulación de sangre, o de hemosiderina en este caso podría ser, en los espacios alveolares. Bien, los hallazgos en la tomografía, pues patrón de radiopacidad en vidrio esmerilado característico, acompañado también de un engrosamiento septal en casos subagudos, y los hallazgos adicionales que pueden proporcionar pistas para el diagnóstico serían la concentración pulmonar, y en el caso de causas neoplásicas, pues la presencia de nódulos o masas. Bien, acá tenemos una imagen por tomografía de alta resolución, un corte axial, en la cual podemos identificar la presencia de opacidad en vidrio deslustrado de forma periférica y con un patrón localizado, focalizado, parchada podría decirse también. Esto en relación con un paciente que tiene una hemorragia pulmonar secundaria a un evento traumático. En este otro caso, tenemos una imagen por tomografía computarizada de alta resolución. En este caso, un paciente de 32 años con antecedentes de un trasplante renal que inicialmente presentó deterioro de su frecuencia respiratoria, progresó a disnea y posteriormente a hemoptisis, en la cual podemos identificar la opacidades vidrio deslustrado, de igual forma afectación multifocal, lateral, y que además de esto asociado a un ensanchamiento de la silueta cardíaca. Al realizar el lavado broncoalveolar, pues se encontró que era compatible con una hemorragia alveolar. Bien, en el caso de las enfermedades relacionadas al consumo del tabaco, pues estas son resultado de una toxicidad pulmonar,
¿Cuáles son las patologías más asociadas? Pues se puede hablar de bronquiolitis respiratoria. La bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial y la neumonía intersticial descamativa. En el caso de la bronquiolitis respiratoria, ¿qué vamos a buscar en esta o qué vamos a encontrar? Pues un patrón característico va a ser la presencia de nódulos centrolobulares en vidrio esmerilado, mal definidos y por lo regular de predominio en zonas superiores. En este caso, pues tenemos una imagen por tomografía computarizada, cortexia, un paciente de 65 años con antecedente de tabaquismo, aproximadamente 30 cajetillas, 30 paquetes, perdón, al año, en el cual podemos ver la presencia del enfisema centrolobular, como lo tenemos acá, acompañado del patrón nodular centrolobular, que en este caso estaría señalado por la cabeza de flecha. Asimismo como el patrón esmerilado, en este caso de forma difusa, no localizado. Bien, en el caso de la neumonía intersticial inespecífica, pues esta se produce con característico patrón de opacidad en vidrio esmerilado, de preferencia en la zona media e inferior y hacia la periferia. Y por lo regular a menudo asociada a quistes intercalados, sin nódulos discretos en vidrio esmerilado, los cuales se encuentran principalmente en la bronquiolitis respiratoria. Acá tenemos un paciente de 52 años con antecedente de polimiositis, en el cual pues, podemos identificar la presencia de la opacidad del vidrio esmerilado difusa, de predominio periférico, como la afectación a su vez de las bronquiectasias, ya decíamos también periférica, de distribución bilateral, compatible con la neumonía intersticial inespecífica. Por su lado, en el caso de la neumonía intersticial descamativa, esta se presenta con hallazgos típicos de nódulos centrolobulares en vidrio esmerilado, la opacidad, la radiopacidad en vidrio esmerilado característica y en este caso asociado a un engrosamiento de la pared bronquial como tal. Acá tenemos una tomografía cortiaxial de un paciente de 65 años con antecedente de tabaquismo crónico. A la tomografía computarizada, tenemos corte axial en zonas inferiores, zonas basales, en la cual podemos identificar la presencia de la radiopacidad en vidrio esmerilado, de igual forma de distribución bilateral, y lo más característico en este caso, pues el engrosamiento de la pared bronquial, marcadamente notoria, y la presencia de los nódulos centrolobulares, además de las bronquiectasias de predominio periférico. Bien, por su lado, en el caso de la neumonía intersticial no específica, pues esta se asocia principalmente con inflamación y fibrosis intersticial, suele ser de origen idiopático. Y los síntomas asociados a estas, pues igual va a ser alteración de la respiración asociado a tos de aparición lenta, disnea progresiva. Y en el caso de la neumonía intersticial inespecífica, pues esta tiene un pronóstico mucho mejor. También puede ser, en el caso de su origen idiopático, puede estar asociado a
trastornos del tejido conjuntivo o también a la toxicidad por fármacos. Los hallazgos en este, pues, de igual forma, el patrón característico, opacidad del vidrio esmerilado, generalmente de predominio bilateral, con hallazgos relativamente simétricos, y con afectación principalmente basal y periférica. Además de esto, puede estar asociado a la presencia de bronquiectasia por tracción, sin generar un patrón de panal diabético. Por su lado, en el caso de la neumonía organizada, perteneciente a este grupo, esta es una afectación inflamatoria crónica caracterizada histológicamente por la presencia de tapones focales de granulación localizados en la luz de las vías respiratorias distales. A menudo esto se extiende hacia los vasos, hacia los espacios alveolares. La apariencia de la imagen puede incluir la presencia de patrón característico de opacidad en vidrio deflustrado, esmerilado, que puede tener una afectación tanto unilateral o bilateral, subpleural y peribronquial. Además de esto, también se va a ver asociado al engrosamiento de la pared bronquial. Bien, en este caso tenemos una tomografía computarizada en corte axial a nivel de lóbulos superiores. Este es un paciente femenino de 50 años con antecedente de artritis reumatoide, en el cual podemos identificar la opacidad de afectación bilateral. En este caso, pues, una paciente con antecedente de un cuadro de disnea progresiva y de tos de 3 meses de evolución, con el desarrollo de la neumonía organizada a largo plazo. Bien, por otro lado, en el caso de la neumonitis por hipersensibilidad, esta va a estar asociada a la inhalación de partículas que como tal van a producir un proceso alérgico, bien sea por partículas orgánicas o inorgánicas. Esto en aquel paciente, obviamente, previamente sensibilizado. Los hallazgos en la imagen incluyen la presencia de nódulos superciliares, el vidrio deslustrado, mal definidas, como también la presencia de la opacidad del vidrio esmerilado característica. La distribución de esto puede tener un predominio localizado, parchado, de afectación bilateral y de predominio superior. Aunque en ciertas ocasiones se puede producir también afección a nivel de zona media e inferior, encontrando un patrón conocido como signo de Hershey's o cabeza de queso, asociado más o menos a esta imagen que es característico de lo que conocemos como signo de cabeza de queso. Es un embutido, una gelatina, no es queso como tal, sino cabeza de queso. Exacto, en el caso de la traducción sería como cabeza de seso, porque es un embutido de vísceras, en una presentación gelatinosa. Bien, acá tenemos pues en este caso doctor asociado a una neumonitis por hipersensibilidad. El hallazgo estaría relacionado con los patrones alternos de áreas de afectación, áreas de no afectación. O sea, hay áreas con un patrón en vidrio deslustrado y áreas que no tienen afectación.
un patrón de mosaico, podría decir. ¿Cómo lo podemos ver acá? Acá tenemos una tomografía computarizada de alta resolución, cortiaxial, en el cual podemos identificar la presencia de nódulos centrobiliares con vidrio esmerilado y reticulaciones lineales o características con áreas de respeto, se podría decir, o áreas no afectadas, que es lo que determina la presencia del patrón en mosaico o en cabeza de queso. Son tres atenuaciones. El patrón en mosaico que es alta atenuación y baja atenuación. Y este en el chi son tres. Entonces va a haber las áreas de baja atenuación, que es el tratamiento. Las áreas de alta atenuación, que es vidrio frustrado. Neumonía por inestabilidad. Que hay afectación de la tierra de intervención por el inflamatorio, el y están las áreas de atenuación intermedia, que esas sí son las áreas pulmonares normales. No afectadas. Pues tiene que haber tres atenuaciones, alta, baja e intermedia. La diferencia del patrón mosaico, que es si es alta y baja. La alta es el dorsal y la baja es el dorsal. Bien, esta pues se va a presentar con un patrón de reticulación debido a la fibrosis, en el caso de aquellos pacientes que se han expuesto continuamente al alergeno. Se produjo la sensibilidad, se va produciendo el proceso inflamatorio, esto va generando una cicatriz. En casos crónicos, pues vamos bien identificando el patrón característico de áreas afectadas crónicamente y áreas respetadas, en este caso, áreas que no tienen afectación o presencia de fibrosis. Y por otro lado, en el caso de la aguda, pues esto va a ser en aquellos pacientes que se expongan abruptamente al alergeno y de forma importante o prolongada, que en estos casos va a estar asociado a un patrón de edema pulmonar por la fuga capilar resultante. Y bueno, en este caso tenemos una tomografía computarizada en cortiaxial. A nivel superior, la paciente, un hombre de 57 años, en el cual podemos identificar la presencia de patrón nodular centrobiliar, alternado o acompañado del patrón característico de vidrio esmerilado, pero no localizado, sino de manera difusa. Con una atenuación de tipo mosaico de predominio inferior, media inferior. Al realizar la anamnesis de este paciente, pues se determinó que en efecto se trataba de un proceso, o bueno, orientó el diagnóstico y concluyó el diagnóstico, ya que dentro de la historia el paciente refería que recientemente había comprado una ave que era la que estaba causando el proceso alérgico. Bien, ¿qué vamos a encontrar en la tomografía computarizada? Pues la presencia del patrón de opacidad difusa, en vidrio ilustrado característico, asociado también a consolidación y pues a la historia clínica. Hay que considerar las posibilidades que pueden estar generando el proceso de hiperreactividad, el proceso alérgico como tal, que nos pueda orientar a que se trate de un patrón por hiperreactividad o hipersensibilidad. Bien, por otro lado, en el caso de las causas infecciosas, pues en estos casos es bastante frecuente encontrar un patrón de vidrio esmerilado, por tanto siempre se debe considerar una de las primeras diagnósticos diferenciales, asociado con cualquier tipo de neumonía, pero más comúnmente neumonías atípicas,
o neumonías oportunistas, dentro de los cuales podemos incluir, según su estirpe, en el caso de las virales, citomegalovirus, los del vecino, o adenovirus, en el caso de los hongos, una neumocistis, podría incluirse dentro de la clasificación de las virales en el contexto de la pandemia, el COVID-19. No está porque el artículo 9 todavía no existía el COVID. Sí. Y en el caso de las bacterias, pues la presencia de Legionella, clamidia y Mycoplasma. Bien, ¿qué hallazgos vamos a buscar en la tomografía? Esta va a estar asociada con patrón típico de opacidad en bioesmerilado, que en este caso la distribución puede ser localizada, puede ser difusa o sin micrología, y como hallazgo secundario o anexos a este puede asociarse a la presencia de quistes, engrosamiento de la pared de las vías respiratorias, inflamación en mosaico, como buen proceso infeccioso, pues la presencia de adenopatías en aquellos procesos más prolongados, pues, la presencia de un derrame pleural, y que como tal, al igual que con todos los demás, pues la historia clínica o la anamnesis nos va a orientar la sospecha diagnóstica, la presencia de fiebre, esto correlacionado con los hallazgos laboratoriales, nos orientan al diagnóstico. Bien, acá tenemos un paciente con un proceso infeccioso por Pneumocystis jirovecii. En este caso, pues una tomografía axial en corte a nivel de lóbulo a nivel medio. Paciente con antecedente de inmunosupresión por VIH avanzada, en el cual podemos identificar la presencia del patrón de opacidad en vidrio delustrado, afectación bilateral, asimismo de predominio posterior, asociado asimismo relacionado con patrón difuso, el cual estaba causándole, o inicialmente empezó como un proceso de disnea leve y que fue progresando según fue el grado de afectación. Al realizar el lavado alveolar, pues se determinó la sospecha de proceso infeccioso, dando como resultado una infección por Pneumocystis jirovecii. En este otro caso, un paciente con una infección por influenza, una mujer de igual forma inmunocomprometida, de 50 años, la cual inició con un cuadro de tos productiva, fiebre, mialgias. Al hacer la correlación con los hallazgos laboratoriales, también tenía alteración de los glóbulos blancos, leucocitosis como tal. Y al realizar la tomografía, tenemos una tomografía computarizada de alta resolución y corte axial a nivel de lóbulos superiores, la cual muestra el patrón de vidrio esmerilado, de igual forma de afectación bilateral, solo que no difuso, sino áreas específicas, localizadas o parchadas, asociado como tal al engrosamiento leve de la pared bronquial y también a un pequeño derrame del predominio derecho. Bien, y entrando en las causas neoplásicas, pues el patrón en vidrio esmerilado generalmente lo vamos a asociar dentro de los probables diagnósticos diferenciales neoplásicos a un adenocarcinoma, ya que este es el subtipo histológico más común al hablar de cáncer de pulmón. En este, pues la apariencia va a ser variada, puede presentarse
asociado a la presencia de nódulos solitarios, fibras medilados, lesiones de ordenación mixta, opacidades alveolares focales, o también puede presentar un patrón de opacidad difusa. Esto asociado a la consolidación alveolar. La opacidad como tal pues, es asociado a la presencia del adenocarcinoma, resultado de las células tumorales, las cuales se van extendiendo en el intersticio, lo que se conoce como crecimiento epídico, asociado a componentes sólidos, como ser crecimiento tumoral invasivo, fibrosis, procesos ya avanzados y colapso alveolar. Acá tenemos un paciente con diagnóstico de adenocarcinoma. Tenemos una imagen por tomografía computarizada de alta resolución, igual corteaxial, a nivel del lóbulo superior izquierdo. Un paciente femenino de 63 años, en la cual podemos identificar la presencia del patrón en vidrio enmerilado asociado a un engrosamiento septal. Características. De igual forma acá pues tenemos las imágenes con tomografía computarizada corteaxial. De igual forma en lóbulo superior, la paciente con un diagnóstico de adenocarcinoma, paciente con antecedente de tabaquismo prolongado, aproximadamente 58 años, en la cual podemos identificar etapas. Esta paciente se diagnosticó en etapas iniciales el patrón de opacidad en vidrio demostrado, parchado, áreas parchadas o localizado, y un control a los 3 meses, en la cual se puede ver el crecimiento de la afectación. La tomografía corteaxial nos muestra el aumento de la extensión de la radiopacidad. Bien, y como conclusión, pues, patrón de vidrio esmerilado se encuentra con frecuencia en las tomografías de tórax, asociado a múltiples causas, pueden ser inflamatorias, infecciosas o neoplásicas. Por lo tanto, pues, para poder proporcionar un diagnóstico diferencial, el radiólogo como tal debe de tener la comprensión de estos probables diagnósticos diferenciales, y a su vez poder realizar una correlación tanto con la clínica del paciente como con los datos de laboratorio que nos permitan orientar el diagnóstico dentro de estos distintos diagnósticos diferenciales, para como tal pues, poder ayudar al paciente y al médico remitente que esté solicitando el estudio. Y esta es la bibliografía, artículo reforzado con otro artículo que habla sobre los patrones radiológicos en el caso de la enfermedad pulmonar intersticial específicamente.